Bueno, pues me gustaría por un momento que pensarais, si tuvierais la oportunidad de predicar, ¿de qué lo haríais? Intentar sacar cualquier tipo de prejuicio como yo nunca lo voy a hacer, o yo soy muy joven, o yo soy muy mayor. Imagínate que tú tuvieras que predicar hoy, que te dijeran, hoy es el día en el que tú tienes que hablar de lo que tú quieras. O a lo mejor no lo podemos enfocar directamente como una predicación, sino un mensaje o darle testimonio a alguien utilizando algún texto de la Escritura, de la Palabra de Dios. Piensa qué texto utilizarías. Piensa cuál sería ese versículo que tanto te gusta, sobre el que te apoyarías para dar testimonio a otro, o de qué pasaje te gustaría hablar a un grupo de personas con las que tendrías que decirle algo. ¿Tienes ya pensado ese pasaje, ese versículo? ¿Todos habéis pensado uno? ¿Sí? Vale. ¿Cuántos de vosotros habéis pensado un versículo del Nuevo Testamento? Levantad la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Y del Antiguo Testamento? Vale, deduzco que los demás no me habéis hecho caso, porque somos más de 16. Si os dais cuenta, el doble de personas han escogido un versículo del Nuevo Testamento que del Antiguo Testamento. Esto sucede muy habitualmente. No nos damos cuenta, pero el creyente habitualmente piensa que de todo lo que tenemos en la Escritura, el Nuevo Testamento está más relacionado con nuestra vida. El Antiguo Testamento es algo que nos suena más lejano y tiene unas connotaciones más complicadas de entender. Son textos que están llenos de números, de leyes, de liturgias, de historias que encontramos antiguas y propias de civilizaciones menos avanzadas que la nuestra. Entonces no nos sentimos identificados con eso, nos sentimos más identificados con el Nuevo Testamento. Por eso entendemos que es tan importante la predicación sistemática. Es decir, vas a predicar de lo que te digamos que tienes que predicar. Por eso yo hoy predico de un libro del Antiguo Testamento, ¿vale? Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y toda es importante. Y aunque vayamos a tratar un tema que se escribió o que cuenta la historia de hace más de 2.600 años, casi 2.700 años, tiene muchas cosas en común con los tiempos que estamos viviendo ahora. Y es muy bueno lo que vamos a estudiar y vamos a leer para nuestras vidas. Así que me gustaría que me acompañarais al libro del profeta Habacuc. Si algunos tenéis dificultad para encontrarlo, lo más fácil es ir justo a la mitad, donde empieza San Mateo, y echar 5 libros para atrás, ¿vale? Es lo más sencillo, porque como sabéis, Habacuc es un profeta menor que está en ese conjunto de 12 profetas, de los cuales algunos nada más que tienen un capítulo, o sea, son muy poquitas hojas, entonces nos cuesta encontrarlo. Como os he dicho, lo mejor es ir a Mateo justo a la mitad y retroceder 5 libros. Habacuc. ¿Alguno conocéis algún versículo de Habacuc? Si os tuvieran que decir, dime un versículo. Hay una canción, ¿vale? ¿Qué hace Rosy? El número 9 de nuestro cancionero, ¿vale? Habla del último capítulo de este libro que vamos a ver, ¿eh? Es un texto muy conocido, además, originalmente también es una canción. Pero posiblemente lo que estábamos diciendo, como es un texto del Antiguo Testamento, de un libro chiquitito, pues no estamos muy familiarizados con él. Bueno, Habacuc, el libro como tal, está compuesto de 3 capítulos, ¿vale? De Habacuc no sabemos mucho. Sabemos su nombre y profesión, porque lo dice en el primer versículo. Dice, la profecía que vio el profeta Habacuc. O sea, sabemos cómo se llamaba y a qué se dedicaba. Hay otros libros proféticos que nos dan un poquito más de información acerca de la persona que los escribe, como puede ser Isaías, que por ejemplo nos dice que era hijo de, o como Oseas, que nos dice, el profeta Oseas, o profecía que vino a Oseas en el reinado de, y cuenta más o menos una época, ¿no?, en la que estaba Oseas. Pero sobre Habacuc no tenemos mucho, pero sí tenemos una cosa que le distingue de muchos otros profetas, que es que solamente hay 3 profetas en toda la Escritura que se les denomina así en el propio libro, ¿vale? Es decir, solamente Ageo, Zacarías y Habacuc se dicen de ellos mismos que eran profetas. Por lo tanto, Habacuc es el único profeta antes del exilio que es denominado así en el libro que él escribe. Son las poquitas cosas que podemos decir de Habacuc. Hay varios matices en el libro de Habacuc que nos indican que pues posiblemente no fuera solamente profeta,
sino que también fuera músico, porque hay 2 capítulos que están escritos en una clave musical, y lo veremos más adelante. Incluso el último versículo del capítulo termina de la siguiente manera: al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Entonces los estudiosos de la palabra consideran que es muy posible que Habacuc también fuera músico. La fecha en la que suceden los acontecimientos de los que vamos a hablar en esta mañana más o menos son sobre el siglo VII a.C., aunque lo que es la fecha exacta pues no se ponen de acuerdo, ¿vale? Hay diferentes teorías. Lo que sucedía en ese momento sí lo tenemos muy claro, tanto por lo que dice Habacuc, por los demás escritos que están apoyando esa fecha, como son Crónicas y Reyes. Judá se encuentra sometida por Asiria, como hemos visto ya anteriormente, cuando surge una nueva potencia a nivel mundial, que es Babilonia. Es por esto que Asiria está más pendiente de Babilonia que de estar sometiendo a aquellas naciones como Judá. Por lo tanto, Judá goza de un breve periodo de paz, en el que están un poco tranquilos en lo que se refiere a Asiria. La crisis internacional que había en ese momento era muy grave, pero aún es más preocupante la situación nacional que está atravesando Judá. Josías, el rey que había estado anteriormente reinando, había sido un muy buen rey, un rey que había hecho cosas muy buenas. Hemos hablado aquí alguna vez de Josías, hemos tenido una predicación solamente de él porque es digno de estudio, ¿no? Dice la palabra que fue temeroso de Dios, pero al morir automáticamente asciende al trono su hijo Joacaz. Él no pudo estar mucho tiempo porque los egipcios invadieron Judá, depusieron a Joacaz y pusieron a su hermano Joacim. Y Joacim, cuidadito con Joacim. Joacim nos dice la Biblia que no se parecía en nada a Josías. En el capítulo 23, versículo 37 de Segunda de Reyes, por si lo queréis apuntar, Segunda de Reyes, capítulo 23, lo podéis leer todo, ¿vale? Pero en el versículo 37 dice que Joacim hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y Segunda de Crónicas, versículo 36, habla de las abominaciones que hizo Joacim. Este es el contexto en el que el profeta Habacuc escribe el libro sobre el que vamos a hablar esta mañana. Poco después de que Joacim ascendiera al trono, es cuando Habacuc escribe este libro, considerado por algunos un lamento, al ver la decadencia, la violencia, la envidia, contiendas y la justicia pervertida que rodeaban a su persona, a la persona de Habacuc. Como os he dicho antes, el libro de Habacuc está compuesto por 3 capítulos, y yo lo voy a hacer muy sencillo. Cuando cogemos un libro de un profeta tenemos que hablar de todo el libro y algunas veces no sabemos cómo hacer, si hablar de cada capítulo, si hacer un resumen general. Por ejemplo, me estoy acordando ahora de Pablo, ¿no? Tenía Joel, que tenían 7 o 8 capítulos, entonces él no podía hablar de capítulo por capítulo, no, Oseas, perdón, él dio Oseas. Entonces lo que hizo fue una perspectiva general, ¿no? Yo voy a tratar el libro capítulo por capítulo, pero sin perder de vista lo que es un nexo de unión que entiendo que hay entre todos los capítulos, ¿vale? Los he titulado de la siguiente manera. El capítulo número 1 para mí sería el diálogo de Habacuc con Dios. El capítulo 2, el mensaje de Dios para Judá. Y el capítulo 3, cántico u oración de Habacuc. 3 capítulos, cada uno con un tema independiente, cada capítulo a su vez dividido también en 3 puntos, ¿vale? Muy sencillito, para un predicador no muy preparado, ¿vale? Entonces, le digo a este señor que el texto pues es fácil de enfocar. El capítulo 1, lo que he denominado el diálogo de Habacuc con Dios. Está dividido en 3 partes, ¿vale? Si tenéis el texto delante, veréis que son 17 versículos. Lo dividimos del primer versículo al 4.º versículo. Yo lo he titulado El sufrimiento de Habacuc. Versículos del 5 al 11, la respuesta de Dios ante ese sufrimiento de Habacuc. Y versículos del 12 al 17, las dudas de Habacuc. Así es como está dividido el pasaje. Si lo leéis, vais a ver que es muy fácil de seguir, que claramente se marca las pautas de cada uno de los temas. Empieza hablando Habacuc y enseguida notamos
como hay un cambio en el tono de hablar, porque no está hablando Habacuc, está hablando Dios, y entonces habla de otra forma y podemos identificarlo, y cómo luego vuelve a hablar Habacuc. Dice así la primera parte, los versículos del 1 al 4, la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia. Vaya preguntas que le hace Habacuc, a Dios. Hay dos preguntas que sobresalen por encima de todo este texto que hemos leído. La del versículo 2. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. La Nueva Versión Internacional dice: ¿hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? Esto es muy duro, ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? El versículo 3, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Una vez más, en otra versión, dice: ¿por qué me haces ver calamidades? ¿Por qué me haces o por qué debo contemplar el sufrimiento? Si os dais cuenta, el contexto en el que se encontraba Habacuc en parte es diferente al nuestro. No tenemos ahora mismo una nación que nos haya subyugado, ni siquiera hay una nación superior que nos pueda invadir. Pero hay muchas situaciones que son muy parecidas a las que tenemos en la actualidad. Hay inestabilidad internacional, cada vez surgen nuevas potencias en armamento que amenazan esa estabilidad, y cada vez hay más conflictos internacionales. La pérdida de los valores en la sociedad es alarmante y nos domina el materialismo y el hedonismo. ¿Cuántos de vosotros habéis hecho preguntas como las que se hacía Habacuc? Ayer encendí el motor del coche, salta la radio automáticamente, tengo puesta la música, pero están dando una noticia. Y la noticia era la última decisión que ha tomado este gobierno. Ha decidido declarar el 28 de junio como Día Nacional del Orgullo Gay. Igual que tenemos un día para el Día contra el Cáncer, o tenemos el Día de la Mujer Trabajadora, pues vamos a tener el Día Nacional del Orgullo Gay. Dice Habacuc en el versículo 2, ¿por qué es Dios indiferente a la súplica? ¿Por qué Dios permanece impasible ante nuestras oraciones? Así por lo menos lo entendemos nosotros, así lo entiende Habacuc. ¿Cuántas veces le pedimos algo al Señor y tenemos la sensación de que no nos escucha? Tenemos un familiar que está pasando por una situación muy difícil. Lleva varios años viviendo en una casa que tiene como vecinos unos ocupas que se dedican a traficar con drogas, hay contiendas, hay peleas, hay incluso armas de por medio. El otro día nos llamaba llorando porque ya no puede más. Son noches y noches sin dormir. Y esta persona decía: yo creo que el Señor se ha olvidado de mí ya. Yo creo que el Señor ya no escucha mis oraciones. Posiblemente se estuviera haciendo esta pregunta: ¿por qué Dios permanece impasible ante nuestras oraciones? El versículo 3 se pregunta: ¿por qué es Dios insensible al pecado y al sufrimiento? ¿Por qué Dios está inmóvil ante el dolor y consiente con los malvados? Como os decía en la introducción, por mucho tiempo que haya pasado, desde que el profeta Habacuc escribió esto, las preguntas siguen siendo las mismas. ¿Quién os ha hecho alguna vez preguntas así? O incluso ha escuchado preguntas así de personas que niegan la existencia de Dios y que toman estas preguntas como bandera para defender esa causa. Preguntas como: si Dios existe, ¿por qué permite que suframos?
Si Dios existe, ¿por qué permite que muera gente en guerras entre ejércitos y cosas así? Si Dios existe, ¿por qué permite que mueran tantos niños de Amway? Para mí lo más frustrante de todo es que la situación generada por el pecado del hombre es utilizada como argumento del propio pecador para negar la existencia de Dios. Y entre todas las situaciones de desigualdad e injusticia que vivimos en la actualidad, hay una que me causa mucha indignación y cada vez que leo al profeta Habacuc me acuerdo de ella. Son varios los estudios que nos cuentan cada cuánto tiempo muere un niño de Amway por no tener que comer. Las cifras van cambiando cada año en función de los estudios que se hacen y los estudios son muy sencillos. Se calcula o se sabe el total de niños que mueren en un año, se divide entre los días del año, después entre las horas del día y así sabemos cada cuántos minutos del día, cada cuánto tiempo muere un niño. Según los datos del segundo informe mundial de nutrición presentado por las organizaciones Acción contra el Hambre y Save the Children, creo que las conocéis, en el año 2015 se estimaba que alrededor de 8.500 niños morían al día por causa del hambre. 8.500. Eso significa que cada 10 segundos muere un niño. Es una estadística. Eso no significa que sea físicamente así cada 10 segundos, pero el total podemos sacar esa media. Eso significa que en el transcurso del mensaje que yo voy a tener esta mañana puede ser que mueran 180 niños. Y en el tiempo que dura el culto, pues 500 niños. Y ese mismo año, en el 2015, se hizo un estudio que no tiene nada que ver con esto, de cuánta comida tiramos los españoles a la basura. Os la voy a leer, ¿vale? Los hogares españoles tiran a la basura 1.326 millones de kilos de alimentos en 2015, lo que significa que se desechan 3,7 millones de kilos diarios, el 5% de los productos que compramos. Dice que el dato más significativo de todo esto es que solamente el 20% más o menos de las familias consumen todo lo que compran, o sea que casi todos compramos cosas que vamos a terminar tirando. Y yo me hago una pregunta muy sencilla: ¿cómo puede ser que mueran tantos niños de hambre cuando en un país como el nuestro tiramos 1.326 millones de kilos de comida? Pues al igual que Habacuc, son muchas las preguntas que tengo y muchas las cosas que no entiendo. Habacuc estaba ya agotado, estaba hastiado, hasta el punto de preguntarse varias veces ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo más tendré que soportar cosas así? Se preguntaba ¿por qué? ¿Y por qué? Y continuamente ¿por qué? Y si tomamos una panorámica del Antiguo Testamento, no es el único que se hizo preguntas como esa. Me gustaría que buscáramos un par de salmos, que alguien buscara el Salmo 13, los versículos del 1 al 4, y el Salmo 22. ¿Alguien puede leer el Salmo 13 del 1 al 4? Muy bien, pues palabras parecidas a las que, o preguntas parecidas a las que se hacía Habacuc. ¿Hasta cuándo? ¿Vas a dejar que mis enemigos triunfen? ¿Vas a dejar que ellos estén por encima de mí? ¿Hasta cuándo? Salmo 22, versículo 1, solamente el versículo 1.
¿Cómo se siente el salmista? Igual que esta persona que hablaba antes, ¿no? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Tanto Habacuc como el salmista, como nosotros, en medio de situaciones como estas, tenemos un sentimiento muy parecido. El creyente sufre con la injusticia, se irrita con el pecado, le duele la contienda, le entristece mucho ver actos de inmoralidad y no permanece quieto ante lo que no está bien. Esa debe ser la enseñanza que tenemos que sacar de este texto. ¿Cuál es la actitud que tenemos ante lo que nos rodea? ¿Es una actitud sencilla de queja, de quejarme de lo que está sucediendo, o levanto mi oración de protesta al Señor y espero que Él me dé una salida a esa situación? La segunda parte de este capítulo es la respuesta que Dios le da a Habacuc, los versículos del 5 al 11. Dios usará a lo que Él denomina los caldeos para castigar a su pueblo, los babilonios, ¿vale? Dice: mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no lo creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Es formidable, es terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Y así 2 versículos más. Nos hacemos una idea, ¿no? Fijaros la situación. Habacuc clama desesperado y Dios le dice: espérate, no mires solamente a tu alrededor. Versículo 5: velad y mirad las naciones, que lo que viene es aún peor. Leyendo este texto nos podemos hacer una idea de cómo eran. De ellos mismos procede su justicia y su dignidad. La justicia eran ellos, no tenían ningún tipo de código. Nos hablan cómo eran como soldados. Dicen que los caballos eran ligeros como leopardos, que eran feroces como lobos nocturnos. Eran como el caballo de Atila, ¿no? Que por donde pasa no crece la hierba. Ante las preguntas de Habacuc, Dios tiene un plan y una respuesta. Va a usar a los babilonios para impartir justicia. ¿Qué pensará Habacuc de todo esto? Pues lo vemos en los siguientes versículos, lo que yo he denominado las dudas de Habacuc. Dice así Habacuc en el versículo 12: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará, se está refiriendo a esta nación, ¿vale? A Babilonia, a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. ¿Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente? Lo que está diciendo el Señor: tú, que eres santo, que no puedes ver el agravio, ¿cómo vas a dejar que estos impíos y más cosas que dice ahí Habacuc sean los que nos apliquen justicia? No puede ser, Señor. Los que habéis ido alguna vez a pescar, sabéis que el pez tiene la opción de picar o no. Podemos pecar con un señuelo natural, en cuyo caso el engaño es mayor, porque el pez ve un cebo totalmente natural y no lo distingue. O podemos pescar con un señuelo artificial, que simula
algo natural, por ejemplo, un pez en movimiento. Ahí estamos engañando al pez, pero es el pez el que decide morder el anzuelo. Ahora, una vez que el pez muerde el anzuelo, está totalmente indefenso. Está a merced del pescador. Y aquí lo está comparando exactamente igual a Habacuc, a aquel pescador que tira las redes y las saca llenas de peces. Los peces van ahí, al grupo, ¿no? Al mogollón. Y el pescador es el que domina la situación. No solamente esto, sino que ellos se van a gloriar de pescar tanto. Mirad qué buen pescador soy, mirad qué capacidad tengo de someter a otras naciones. ¿Tú, Dios, vas a consentir que ellos se gocen en su propia inmoralidad? ¿Que ellos hagan de su fuerza y de la pesca que van a hacer, hagan su propio Dios, su propio ídolo? Esas son las preguntas que Habacuc le formula a Dios. ¿Cómo puede usar Dios a los babilonios para impartir justicia? Habacuc pregunta y Dios contesta, pero la contestación que Dios le da a Habacuc no le convence. Y ahora me gustaría que nos mirásemos a nosotros mismos y que pensáramos, si alguna vez hemos preguntado a Dios por algo, si hemos entendido claramente su respuesta, ¿qué nos ha parecido? Si hemos estado de acuerdo, hemos hecho como Habacuc. Pensadlo. El capítulo 2. También lo he dividido en 3 partes, como decía anteriormente. ¿Vale? La primera parte habla de lo que es la revelación de Dios para Habacuc. Y dice así en el versículo 2, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyera en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no saciará. Antes reunió para sí todas las gentes, y juntó para sí todos los pueblos. Esto es lo que le dijo Dios a Habacuc. Le dijo, escribe la visión y ponla en unas tablas para que todo el que la lea pueda correr. Y aquí quería contar un par de observaciones acerca de este versículo. Habla de una visión, ¿vale? Vamos a buscar 2 textos en 1 Samuel, en el capítulo 3, el versículo 1, y también 1 Samuel 9:9. Dios tiene un mensaje para su pueblo, como os he dicho. El primer versículo nos cuenta esa disposición que tiene Habacuc. Dice, estaré en mi puesto de guardia esperando que tú me muestres lo que tienes para nosotros. Hay una versión de las Américas que dice, estaré en mi puesto de guardia sobre la fortaleza, me pondré, velaré para ver lo que Él me dice. Él está pendiente. Y lo que responde Dios es esto que hemos leído, ¿vale? Vamos a ver los 2 versículos que os he dicho. ¿Quién los puede leer? Vale, dicen 2 cosas muy interesantes aquí, que es que la palabra de Dios escaseaba, la palabra de Dios era llevada a través de los profetas, no tenían la palabra escrita como tenemos ahora, y en ese tiempo escaseaba, y a continuación dicen no había visión con frecuencia, ¿vale? Versículo 1 Samuel 9:9, ¿quién lo tiene? Vale, Dios lo que hacía era mostrar a través de una visión lo que quería para el profeta. Y el profeta de esa manera lo escribía y lo transmitía al pueblo.
Por eso, en el Antiguo Testamento aparece la palabra vidente al menos 27 veces. Que no nos extrañe, porque nosotros entendemos por vidente otra cosa, ¿vale? Eran profetas, pero también se lo denominaba vidente, como acabamos de leer de esta manera, porque recibían la visión para poder transmitirla. La forma de propagar el mensaje también era muy diferente. Ahora imaginaros, tenemos la escritura, ¿no? Pero que quisiéramos transmitir cualquier mensaje, pues hay infinidad de maneras de hacerlo. Podemos llamar, podemos mandar un mail, podemos mandar cartas, podemos ponerlo en el Facebook, muchas formas. Pero en aquel tiempo la manera era escribirlo, las personas que lo leían corrían y lo iban contando. Y era la forma que tenían de propagar el mensaje. Dice el versículo 3, aunque la visión que yo te he manifestado tarde un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardar, espéralo, porque sin duda vendrá. Y luego dice, no tardará. Debemos tener paciencia con las cosas que Dios nos promete. Muchas veces leemos promesas en su palabra que son para nosotros y no somos pacientes. Y Dios lo que promete lo cumple. Y Dios está presente en cada situación, Él no nos abandona. Y aunque lo parezca, está presente pero no está callado. Así que debemos estar dispuestos a escuchar qué nos quiere decir. Debemos hacer como el profeta, no solamente manifestar la queja, no solamente protestar por mi situación, sino poner esa carga delante de Dios y esperar dispuestos qué tiene Dios para nosotros. El versículo 4 dice aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Los leo los dos juntos porque son como una frase, no sé cómo se llama, adversativa. Tenemos por un lado la primera parte y la segunda. Está haciendo mención a cómo es el pueblo de Babilonia, ¿no? El orgullo que tiene, su soberbia, cómo confían en su propia fuerza, como decíamos antes, ¿no? Sus capturas son su propio Dios. Pero dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Y aquí aparece un más. Este más es un nexo adversativo, o sea, una contradicción. Lo que quiere es distinguir la primera parte de la que viene a continuación. No es un más de sumar, sino es un por el contrario, sin embargo, no obstante, por otro lado, como queréis llamarlo, ¿no? Por otro lado, o sin embargo, mas el justo por su fe vivirá. Con este versículo, con estos dos versículos, Dios anunció la condena que iba a caer sobre Babilonia. Ellos también serían el instrumento que Dios utilizaría para impartir justicia, pero después serían castigados por su maldad, por lo que había en su corazón. Los que no son de alma recta se enorgullecen y no permanecerán. Aquellos de mi pueblo que sean fieles vivirán. Eso es lo que está diciendo Dios con este versículo. Un versículo que por otra parte conocemos, mas el justo por su fe vivirá. Un israelita fiel que permaneciera leal a los mandamientos de Dios y que se humillara delante de Él, disfrutaría de una vida abundante. Experimentaría la bendición de Dios y tendría una vida llena de confianza, de protección y de satisfacción. Por el contrario, los perversos y arrogantes babilonios, que aparentemente habían salido victoriosos de esta situación, victoriosos de la batalla, el futuro que les esperaba era el perecer. En este versículo que hemos leído, mas el justo por su fe vivirá, el original de la palabra fe, emuná, está relacionado con dos palabras, firmeza y fidelidad. La fidelidad y la fe están muy relacionadas, van de la mano. El que confía en el Señor depende de Él y le es fiel. El que tiene fe en Dios, confía en Él
permanece firme y le es fiel. Como bien sabes, este texto también se encuentra en el Nuevo Testamento. Lo cita el apóstol Pablo en Romanos y en Gálatas, y también el autor de los Hebreos. En todos dice, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. En este texto, además, la palabra tiene un sentido más amplio, porque no solamente tiene la connotación pasajera, temporal, como está usando Habacuc en ese contexto, sino que la palabra vivirá se refiere a la salvación y a la vida eterna. Y esa es una promesa para nosotros, para que tengáis en esta mañana, que aunque el libro de Habacuc está escrito hace 2700 años, tenemos un versículo como este que dice, mas el justo por su fe vivirá. Esa debería ser nuestra manera de vivir. La mayor parte de este capítulo está dedicado a lo que yo he llamado una observación, también conocido como una endecha. No sé si sabéis lo que es una endecha. Una endecha es una canción generalmente triste y de lamento, y tiene connotaciones también poéticas, porque está formada por una serie de versos que suelen llevar pues una serie de sílabas y que normalmente tienen una rima asonante. No sé si os acordáis cuando estudiabais literatura que había dos tipos de rimas, ¿no? La consonante y la asonante. La consonante es la más conocida. Seguro que os acordáis de algún poema. Hay uno conocido que dice: no es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y que se respira mejor. ¿Veis la rima consonante, no? Perfectamente, amor, mejor y orilla y huella, ¿no? Pero la rima sonante es una rima que solamente se utiliza con las últimas palabras y con las vocales. En el texto original seguro que se escribía así, pero aunque está traducido, si leéis los versículos del 6 al 20, veréis que hay como 5 estrofas, todas compuestas por 3 versículos, y están ahí agrupadas y todas ellas forman lo que es esta endecha, ¿vale? También son conocidos como los ayes, porque hay en cada uno de esos grupos una palabra en común, que es el ay. El ay es una interjección que se usa para describir angustia o dolor. Cuando nos encontramos ante una situación que sentimos pues angustia, que lo estamos pasando mal, o pensamos que estamos frente a un desastre o algo así muy calamitoso, utilizamos el ay. Hay varios textos en la Biblia también, aparece el ay en más ocasiones, como en Isaías, si alguien lo quiere apuntar, pues Isaías 3, el capítulo 11 o el capítulo 5, también el versículo 11, ¿vale? Son fáciles de guardar. Y este capítulo pues se divide, o esta porción, que yo he llamado pues la observación de Habacuc y la endecha, está dividida en 5 partes, que son un ay contra la intimidación, que serían los versículos del 6 al 8, otro ay contra la intemperancia, falta de templanza o de moderación, versículos del 9 al 11, ay contra la iniquidad, versículos del 12 al 14, el ay contra la deshonra, versículos del 17, o sea, del 15 al 17, y contra la idolatría, versículos del 18 al 20. En todas estas estrofas aparece un ay, y todas son de 3 versículos. Y en todas, menos la primera y la última, la primera palabra que aparece en el primer versículo es ay. O sea que hay una similitud que es muy armónica, muy poética, por lo que algunos, como decíamos antes, refuerzan su teoría de que Habacuc no solamente era profeta, que podía ser músico y pudo componer esta canción. No me imagino cantando una canción como esta, pero se cantaban, ¿vale? Bueno, para terminar el último capítulo, ¿vale? El capítulo 3, que he titulado Cántico u oración de Habacuc. Este capítulo contiene los versículos que más conocemos de este libro, que son, como antes decía nuestra hermana Rosy, los que cantamos en alguna ocasión. El texto de este capítulo igualmente se divide en 3 partes, los dos primeros versículos, en los cuales Habacuc está pidiendo misericordia
ante esta situación que Dios le ha manifestado. La mayor parte del texto del capítulo, que son los versículos del 3 al 15, donde Habacuc alaba la presencia majestuosa de Dios, y los últimos versículos del 16 al 19, donde Habacuc canta, alaba al Señor y experimenta la paz de Dios en su vida. Dice la primera parte que Habacuc pide misericordia: he oído tu palabra y temí en la ira, acuérdate de la misericordia. Señor, yo sé cuál es la situación, sé cómo nos estamos comportando, estamos pecando, tu pueblo peca delante de ti, has decidido que vas a mandar a una nación como Babilonia, que va a acabar con nosotros, nos va a someter, va a acabar con nuestra cultura, nos van a conquistar y vamos a estar sometidos a ellos. Pero en esta situación de ira por lo que estamos haciendo, acuérdate de la misericordia. En los versículos siguientes, Habacuc lo que hace es alabar la presencia majestuosa de Dios, cómo se manifiesta Dios de forma majestuosa y cómo Dios ha dejado acciones en la naturaleza y en las naciones que hablan de cómo es Él. Algunos ejemplos de estos pueden ser, por ejemplo, el versículo 3, que dice que la gloria de Dios cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Está reconociendo y alabando al Señor por las cosas que Él ha hecho, por cómo Dios se ha manifestado. Y para terminar, lo que yo he titulado como que Habacuc experimenta la paz de Dios. Vamos a leerlo esto me gustaría que lo leyera Lidia, del 16 al 19. Lidia, por favor, Habacuc 3, del 16 al 19. Así terminaría el libro de Habacuc. Este es el texto que tanto conocemos, ¿no? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, ni los labrados de mantenimiento, como cantamos, y las ovejas sean quitadas de la majada, todas estas cosas. Esto es lo que más conocemos de Habacuc, ¿no? Si os dais cuenta, cómo cambia, ¿no? Una persona que está hastiada, que está hundida por la situación, cómo empieza clamando a Dios, por qué y hasta cuándo, y cómo termina alabando al Señor. De él se podría decir, como la canción que cantamos alguna vez, que ha cambiado el lamento en baile, ¿no? Cómo él estaba entristecido y ahora está cantando. Dice el versículo 16, oí y se conmovieron mis entrañas. Temblaron mis labios. Me estremecí en mi interior. Podemos pensar que es solamente una manera metafórica de hablar, pero el profeta está recogiendo cuál era el sentir después de lo que había escuchado que iba a suceder. Había temor en él, había fragilidad física, a las puertas estaba el enemigo y no sabíamos qué iba a suceder. Pero pese a todo eso que iba a suceder, como dice el profeta, pese a que la higuera no florezca, aunque no haya fruto en las vides, aunque los labrados no de mantenimiento, no tengamos de qué comer, no tengamos de qué beber, con todo yo me alegraré en el Señor. Y es muy interesante, muy bonito ver cómo la fragilidad física de una situación de destrucción,
contrasta con la fortaleza espiritual que tiene Habacuc. Da igual que pasen todas estas cosas, porque con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas. Esto, si no lo explicamos, es difícil de entender, ¿no? Pero igual que una cierva puede ser un ciervo, y los que habéis visto un ciervo en la naturaleza, en medio del bosque, podéis ver que es un animal majestuoso. Es un animal que representa fuerza, belleza, poder, velocidad. Así se siente Habacuc, con unos pies fuertes, capaces de atravesar un bosque en medio de la oscuridad o de subir una montaña escabrosa. Así es como se siente Habacuc. Pese a todo esto, Jehová el Señor es mi fortaleza y hace mis pies como de ciervas. Para terminar, si no nos planteamos cómo podemos aplicar todo esto en nuestra vida, no tendría del todo sentido. Entenderíamos la palabra, pero no entenderíamos el propósito que la palabra tiene en nuestras vidas. Y me gustaría que pensáramos dos cosas, dos preguntas básicamente. Ante todo lo que nos rodea, lo que entendemos que es situación de injusticia, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Es una actitud como la de los demás? ¿De hastío? ¿De queja? ¿De pasotismo? ¿O por el contrario, presentamos cómo nos sentimos en ese momento, cómo está nuestro corazón a Dios y esperamos una respuesta por su parte? Si es así, si estamos esperando esa respuesta, cuando por fin llega, ¿aceptamos lo que Dios quiere para nosotros? ¿O persistimos solamente en nuestra queja? Yo tengo una solución para esta situación, Habacuc, es esta. ¿Y ahora qué vas a hacer? Podemos decir, como Habacuc, da igual lo que me esté sucediendo, cada uno en nuestro contexto, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Pues esa es la pregunta, hermanos, que meditemos en ella esta semana y que intentemos hacer como el profeta Habacuc. Amén.